guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esperamos la segunda gloriosa venida de nuestro Señor, la cual nos impulsa a vivir una vida santa y de servicio fiel. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor y que la gracia de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. Invito a ponerse de pie para cantar la doxología. Invito, hermanos, aquí a abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes. Y de este segundo libro de Reyes vayamos al capítulo 8. Para leer los versículos del 8 al 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 8, segundo libro de Reyes, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 8 al 13, capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: "He aquí ahora que yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelabro, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él". Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo Gehazi su criado: "Llama a esta sunamita", y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi: "Dile, he aquí, tú has estado solícita con nosotros todo este semestre. ¿Qué se haga por ti? Necesito regalar por tu rey, o alegar del ejército". Y él respondió: "Yo habito en medio de mi pueblo". Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa este día dedicado a usted, Señor. Su palabra nos dice que debemos de orar por todas las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, sus países,
por los gobernantes, los colaboradores. Oramos, Señor, para que ellos puedan ser salvos mediante tu palabra, que tu palabra penetre sus mentes y sus corazones y puedan llegar a su salvación. Y de esta manera ahora sí puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la construcción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. De la misma manera, su palabra dice que usted llevó en la cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Oramos, Señor, por la hermana Gina Velarde. Usted conoce su estado de salud y usted conoce su dolencia. Oramos, Señor, para que usted la sane total y completamente y la restablezca de acuerdo a su voluntad, Señor. Confiamos en fe que usted lo va a hacer. De la misma manera, agradecemos por la recuperación que hiciste en Doménica. Hoy día le estás dando de alta del hospital y está ya saliendo libre de esa bacteria. Gracias te damos, Señor, por haber respondido a muchas oraciones. Oramos también por Rafael Rendón. Usted conoce su estado de salud. También oramos pidiendo sanidad por él. Y, Señor, oramos por aquellos que han perdido familiares, seres queridos. Que usted ponga paz en sus corazones. De la misma manera, Señor, rogamos y pedimos que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, siendo el presidente, el invitado de honor. Lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. A continuación tenemos el himno número 14 que lleva como título Nuestra Esperanza. A cada uno de nosotros. A continuación, le invito a ponerse en pie para cantar el himno número 303 que lleva como título Dios nos ha dado promesas. Lluvia de gracia.
Ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema La Tsunamita. La Tsunamita, escuchemos con atención y reverencia. Hoy seguiremos analizando el tema de grandes mujeres en la Biblia. La semana pasada empezábamos con Jocabed, la mujer de fe, y hoy día vamos a estudiar la Tsunamita. Es el mes del hogar. De esta mujer no se menciona su nombre, pero sí es identificada como la mujer Tsunamita por pertenecer a la ciudad de Sunem. Sunem era una ciudad de Issacar que estaba ubicada a unos 30 o 35 kilómetros cerca del monte Carmelo. Allí vivía una mujer importante, una gran mujer, y miren qué características tenía esta gran mujer: en riquezas, benevolencia, piedad. Esta mujer era muy hospitalaria, que le mostró gran bondad a uno de los profetas de Dios. Estaba casada, pero no tenía hijos, y su marido era viejo. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes y vayamos al capítulo 14 y mantengamos abierto esta cita bíblica, porque vamos a analizar gran parte de este capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y vamos a leer el versículo 14, segundo libro de Reyes 4:14. Amén. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo. Y la parte final que dice: y su marido es viejo. Miren, hermanos, lo que estamos viendo aquí es lo que más se destaca de estos primeros versículos: es su hospitalidad. ¿Qué es ser hospitalario? La pregunta es mostrar amistad, pero no a las personas que tengo a mi lado, a las que me caen bien, a los extraños, no a los conocidos. Eso es ser hospitalario. Hermanos, en el Nuevo Testamento se nos exhorta a ser hospitalarios. Y la pregunta es: ¿somos nosotros hospitalarios? ¿Lo es usted? ¿Es usted una cristiana hospitalario? ¿O tiene su casa como si fuera un castillo que no puede pasar nadie? Hermanos, tenemos que tener lugares abiertos al servicio de Dios. Veamos algunas características puntuales que nos revela la Escritura acerca de esta mujer llamada la Tsunamita. Y en primer lugar, deseos no cumplidos. Y vamos a leer el versículo 8. Como ya tenemos abierta nuestra Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, voy a leer el versículo 8. Amén. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer. ¿Qué características dice la Biblia de esta mujer? Importante, que le invitaba. ¿Y que de qué manera le invitaba? Insistentemente. ¿Y para qué cosa? Para que comience. Cualquiera de ustedes estarían felices cuando pasara con esta señora, ¿no? Claro. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, ¿a qué? A comer. Entonces don Eliseo estaba feliz. ¿En qué se muestra que era hospitalaria la mujer tsunamita? Invitaba a Eliseo insistentemente. Eso de insistentemente quiere decir
importunar con peticiones y tenacidad por algo que quiero lograr. Y eso es lo que hacía la mujer sunamita respecto a Eliseo. Le invitaba a comer y a quedarse cuando pasara por allí. Ella, con el tiempo y conforme iba conociendo a Eliseo, se dio cuenta que era un varón santo de Dios. Se dio cuenta de él. Era un hombre que se veía y se mostraba con su comportamiento y sus palabras que era santo, apartado para Dios y para su servicio. Ella era una mujer espiritual. ¿Y saben por qué ella era una mujer espiritual? Ella supo discernir que Eliseo era un hombre santo de Dios, un hombre llamado por Dios. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿es usted un hombre o una mujer espiritual que puede discernir lo espiritual o a personas espirituales? Vamos un momento, sin perder la cita de Reyes, vamos un momento a la primera carta de Pablo a los Corintios. No pierda la cita de base del libro de Reyes. Vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, para leer dos versículos, el 12 y el 13. Vamos a ver, según lo que dice la Biblia, ¿qué es ser espiritual? Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos habitando con nosotros a la tercera persona de la Trinidad, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Y cuando el Espíritu nos enseña, ¿qué hacemos? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces sabemos discernir si esa persona es o no una persona espiritual. Y un versículo más, Romanos 8:14. Romanos 8:14. ¿Ya estamos ahí? Miren lo que dice esta cita: porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Muy bien. Entonces, la sunamita adinerada no se hundió en el egoísmo, sino que aprovechó sus posibilidades practicando la hospitalidad y obligando, así entre comillas, a Eliseo a comer en su casa. Es interesante que, relacionando con la hospitalidad, la Biblia a menudo utiliza la palabra obligar o forzar. Y vamos un ratito a analizar esta palabra obligando. ¿Qué más dice la Biblia respecto a esta palabra? Y vámonos a la parábola de la gran cena de Lucas 14:23. No pierdas segundo libro de Reyes. Lucas 14:23, en la parábola de la gran cena, aparece esta palabra nuevamente. Amén. Y es que es Jesús el que está pronunciando estas palabras. Y en Lucas 14:23 dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice ahí? Y fuérzanos a entrar para que se llene mi casa. Aquí vemos cómo aparece esta palabra forzar, entrar. También ahí mismo en el Lucas 24, voy a leer el versículo 29, ahí paso unas horitas más al capítulo 24 y vamos al versículo 29. Aquí están dos caminantes que van en el camino de Maús y de repente aparece Jesús resucitado y se pone al lado de ellos, y ellos no sabían que quien hablaba con ellos era el mismo Jesús
que había resucitado. Y voy a leer el versículo 29, Lucas 24, 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. O sea, ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, aquí pasa esta noche con nosotros. Diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí vemos nuevamente que aparece la palabra obligar. Y otra más. Pablo y Silas encarcelados en Filipos, y vamos a Hechos 16 para leer 2 versículos, donde nuevamente aparece esta palabra obligar, que se queden. Y miren lo que dice Hechos 16, 14 y 15. Y este es el episodio donde Pablo y Silas, allá en Filipos, fueron encarcelados porque le quitaron el demonio a una mujer que adivinaba y le quitaba los ingresos a ellos, y lo acusaron falsamente y lo metieron preso a Pablo y a Silas. Y voy a leer los versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado yo que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y miren lo que dice la última parte que dice: y nos obligó a quedarnos. Es lo mismo que hacía la tsunamita cuando pasaba Eliseo. Es lo mismo que estábamos hablando del Antiguo Testamento, ahora las citas paralelas con el Nuevo Testamento. Miren, hermanos, evidentemente se requiere no ser egoístas para tener cierta insistencia e invitar y ofrecer hospitalidad. Lo primero que hay que sacar de nuestra mente se llama el egoísmo. Si yo digo, si nos llamamos cristianos y somos egoístas, yo dudo del cristianismo de esa persona. ¿Saben cuál es la raíz del egoísmo? El creer que todo me pertenece, que todo yo lo he sudado y que es mi esfuerzo. Eso es la raíz del egoísmo. Y entonces, como yo creo que todo es mío, yo no lo puedo compartir. Pero si entendemos que nada es nuestro, que todo le pertenece a Dios, y que Dios en su generosidad nos da el 90% para que nosotros lo administremos, eso significa que yo estoy devolviendo algo que no es mío. Y eso significa que usted no es egoísta. Entonces, la raíz del egoísmo es creer que todo me pertenece, y por eso yo no soy hospitalario, por eso yo no abro mi casa a nadie, porque todo me pertenece y no lo puedo compartir. Bueno, Eliseo fue un huésped agradecido y bien visto allí en esa casa de la tsunamita. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ahora sí volvamos al segundo libro de Reyes, y voy a leer del capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo pasaba con frecuencia por Sunem, pero debido a su cercanía al monte Carmelo, normalmente no se quedaba allí. Por eso la tsunamita, una mujer acomodada, que probablemente era de la nobleza y ocupaba un lugar destacado en la sociedad, le insistía al profeta que comiera con ella y su esposo en cada viaje, demostrando de ese modo la virtud importante de la hospitalidad. Madres, padres, hay una buena oportunidad en la iglesia de poder hablar a otros de Cristo
con los cultos evangelísticos familiares que hemos implementado aquí en el templo, abriendo sus puertas para que otros puedan conocer de Cristo. Y esa es una oportunidad que ustedes tienen para ser hospitalarios y una vez predicar el Evangelio. Los reportes que nos han pasado, hay muchas casas que todavía no lo han hecho. Pero la tsunamita quería ir un paso más allá. Y entonces, en segundo lugar, vemos aquí una iniciativa muy bendecida. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Ya no le voy a dar la cita porque usted ya sabe que es Segunda de Reyes 4. Voy a hacer versículos 9 y 10. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué es? El varón santo de Dios. Y mire cómo empieza el versículo 10, porque está hablando con su esposo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelabro, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces aquí esta mujer tsunamita ya no quería que Eliseo solo comiera cuando pasaran, sino que ahora quería que se quedara ahí, y le construyen una habitación. Pero lo importante que vamos a ver aquí es cómo ella logra construir esta habitación. Es interesante observar también que la amistad con Eliseo hizo que esta mujer lograra convencer a su marido para hacer un pequeño aposento en su casa y así ofrecer a este hombre de Dios la posibilidad de pasar la noche allí. Ella le cuenta a su marido sus planes y al hacerlo muestra una gran sabiduría acerca de cómo tratar a un marido pasivo espiritualmente, porque este hombre no era tan espiritual. Y miren lo que dice el versículo 10 y cómo empieza ella a hablar con el marido. Yo te ruego que hagamos. Así motiva a su marido aparentemente apático a lo espiritual. Seguramente le habría enojado si, por el contrario, le hubiese ordenado o presentado la habitación ya terminada, porque ya tenía dinero. Tampoco le estremeció los nervios reprochándole o exigiéndole: construye por favor una habitación. No hizo eso. Mire lo que dice el versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Miren, hermanos, al decir he aquí ahora yo entiendo que este es varón santo de Dios, le hace ver algunos de los rasgos del carácter de Eliseo, de los que él seguramente ni se había percatado. Esta mujer actuó con sabiduría y de ella podemos aprender cómo ser una mujer ayuda idónea para su esposo que está algo desinteresado espiritualmente, y cómo hacerle ver la gloria y grandeza de nuestro Señor y Salvador. La tsunamita no describe a Eliseo como un buen predicador, un excelente maestro o un profeta ungido. Así no lo describe la tsunamita a Eliseo, sino claramente como un varón santo de Dios. Ella lo había observado durante las comidas ocasionales, cuando Eliseo y su criado eran sus huéspedes. ¿Cuán sensible es usted a aquellos que pasan por su hogar? ¿Cuán sensible somos nosotros con aquellos que pasan por nuestros hogares? Especialmente aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. ¿Qué necesidades especiales tienen ellos que usted podría satisfacer? Busque formas en que pueda servir y ayudar a los demás proclamando las buenas nuevas de salvación. Por la forma en que la Biblia describe a Eliseo en su conducta en público,
reconocemos algo de la bondad de Dios y de su amor para con los hombres. Y permítanme, no pierdan la cita de base, vamos a leer rapidito Tito 3:4 para ver la bondad de Dios reflejada en sus hijos. Llegamos ya a Tito 3:4. No pierda la cita de Segunda de Reyes, porque vamos a volver. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿qué ocurre? Y su amor para ¿quiénes? Para con los hombres. Su amor para con los hombres. Miren, hermanos, estas características precisamente son las que deberían distinguir a los hombres y mujeres de Dios en estos días: modestia, abnegación, bondad, buenos modales, amabilidad, agradecimiento, y estas dos últimas son muy importantes, hermano. Prudencia a la hora de hablar y atención para escuchar. Son cualidades que deberíamos de tener todos si nos llamamos cristianos evangélicos. Qué valiosos y atrayentes son en nuestros días los creyentes semejantes a este hombre de Dios, por su forma de ser diferente, en sentido positivo estoy hablando. Despertó un interés al evangelio en esas personas ajenas al cristianismo. Lastimosamente quedan pocas de estas clases de creyentes hoy que atraigan con su manera de ser. Y vamos a leer el versículo 10 de la cita que tenemos de base, versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Bueno, la preparación de este pequeño aposento o habitación nos muestra otro detalle de su fe sabia y práctica de esta mujer. A pesar de que ella era rica, lo amobló de forma sencilla para que se ajustara a un profeta. Era pequeño, con paredes de ladrillo tal vez, y amoblado muy modestamente. Cama, mesa, silla y candelabro, eso dice el versículo 10, lo que puso dentro de la habitación. Había allí todo lo que un profeta necesitaba: una ocasión para descansar y todo lo que necesitaba para leer y escribir. Si hubiese puesto allí más cosas, hubiese sido un impedimento y una tentación para el nombre de Dios, para hacerse, yo diría, perezoso. En el pequeño aposento no había nada más para satisfacer sus deseos que la cama, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pero había allí todo lo necesario correspondiente a un extranjero celestial. No había ninguna de esas otras cosas que lo distrajera del objetivo espiritual. Adaptando esto a nuestros tiempos, habría que decir que amoblarlo de forma acogedora con una cómoda butaca de televisión, internet, una nevera, una cafetera, si lo hubiera amoblado de esa manera en nuestros días, lo único que haría sería distraer al obrero de Dios para quitarle de prepararse para tomar fuerza para el importante cometido que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, porque estamos distraídos en lo que nos presenta este mundo. Nos estamos amoldando al molde del mundo y no vamos a estudiar y a orar como debe de ser de un cristiano. Así que mucho cuidado. Muchas veces el mucho lujo nos distrae de lo espiritual. No digo que no tenga usted sus comodidades, usted las puede tener, pero que esas comodidades no lo atrapen. Lamentablemente, más de un obrero se ha corrompido por el lujo excesivo y la prosperidad.
quedando paralizadas sus fuerzas para el ministerio. Hay muchos ministros del Evangelio que lo único que hacen es enriquecerse con la palabra de Dios, pero materialmente, teniendo una iglesia ciega espiritualmente. Vamos a leer el versículo 11 y 12. 11 y 12. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, ya la mujer logró que Eliseo se quede durmiendo ahí. Versículo 12. Entonces dijo Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Mira, entonces él se queda ahí y Eliseo como que tenía algo que decirle a ella y le dice a su criado: anda y llama. Eliseo le dice a su ayudante Giezi que trajera a la señora sin hablarle directamente a ella, sino a través de su siervo. Eliseo ofreció aprovechar de su influencia con los poderosos del país para ayudarla, porque él tenía mucha amistad con la gente pudiente de esa zona. Y me voy al versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Y ahí viene la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió, mire la respuesta de esta mujer: yo habito en medio de mi pueblo. Y entonces estaba yo analizando esta última parte, y esta última parte significa: yo habito en medio de mi familia, estoy rodeada de mi familia. Con dignidad y completa seguridad, la tsunamita indicó que a ella no le hacía falta nada, porque vivía con sus parientes que vigilarían por sus intereses. Por aquel entonces, Eliseo tenía buenas relaciones con la corte del rey. Allí le estaban muy agradecidos a él y seguramente hubiese podido conseguir algo en favor de la tsunamita para obtener ventajas u otras posibilidades para ella. De ahí su oferta amable, por la que quizás también quería probar su actitud. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Fue la pregunta que le mandó a decir Eliseo a él. Luego, cuando el profeta preguntó a Giezi si tenía idea de cómo ayudarla, como ya le falló toda esa posibilidad, se le informó que no tenía ni un solo hijo. Y ahí está la puerta abierta para la ayuda. Voy a leer el versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y entonces Giezi, su criado, como había observado a esta mujer, le dice: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ahí vio la necesidad. Lo primero que Giezi aprende en esta historia es la atención, la tierna sensibilidad y el agradecimiento de Eliseo con respecto a su anfitrión. Este varón santo de Dios no solo tenía los ojos abiertos frente al cuidado y al esmero con que la tsunamita acogía a sus huéspedes, sino que fue capaz de expresar verbalmente su gratitud, lo cual es algo poco común, especialmente en los hombres. Según el versículo 13, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Él se da cuenta. Y aquí reconocemos algo que de este profeta, que no pensaba que tenía una dignidad superior a la que los demás, sino que era capaz de expresar un sincero elogio por lo que otros hacían por él. Y eso es lo que muchas veces fallamos como cristianos. Siempre estamos pendientes de que nos ayuden, pero una vez que recibimos una ayuda, nunca agradecemos. Nunca agradecemos. Y eso significa que no tenemos memoria del corazón. La memoria del corazón es la gratitud. Si usted mira retrospectivamente de dónde Dios nos ha sacado
¿Y a dónde nos tiene ahora? Significa que es solo por la gracia de Dios, porque tenemos memoria del corazón, que es la gratitud. Pero muchos no crecen espiritualmente porque no tienen memoria del corazón, no tienen gratitud. Creen que todos se lo merecen, y esa es la raíz del egoísmo. Como no vio como algo normal el trabajo que se tomó la tsunamita para servirle, así que intentó honrarla con estas calurosas palabras y quiso darle una alegría a esta mujer. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, los esposos, no sobre el hecho de ver y reconocer el servicio abnegado de nuestras esposas? Nos cuesta muchas veces reconocer, sino también el expresar con palabras claras nuestro aprecio y agradecimiento. No, ella ya sabe que yo la amo, ella ya sabe y todo lo demás. No expresamos con palabras claras nuestro agradecimiento al reconocer el servicio abnegado que cada una de nuestras esposas hace por nosotros. Deberíamos imitar a Eliseo, también frente a las hermanas, a los líderes de la iglesia, para tener un afecto enormemente alentador y estimulante. Muchas veces los hermanos creen que tienen la autoridad y que se merecen muchas cosas, pero no se dan cuenta que eso es solo gracia de Dios. No nos merecemos nada. Versículo 13, voy a volver a leer. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Miren, hermanos, la breve respuesta tan llena de contenido tuvo que haber alegrado al profeta. Yo habito en medio de mi pueblo. No tenía deseos materiales, ni les daba importancia a las relaciones honradas con personajes prominentes. No, la comunión con el pueblo de Dios, el estar rodeado de aquellos que amaban al Señor y le servían, eso era todo lo que ella necesitaba. Ella quería dar, y escuche bien, ella quería dar, no quería sacar provecho para sí misma. Esta aptitud era justamente la de Eliseo. Eliseo también era igual. Dos personas con las mismas formas de pensar. Eso tuvo que ser de mucha alegría y aliento para el profeta Eliseo. Pero esta respuesta es también asombrosa al reflexionar en la situación en la que se encontraba el pueblo de Dios entonces. ¿Y cómo se encontraba en esa época el pueblo de Dios? Hambrunas, idolatría, infertilidad, pobreza, líderes corruptos como hoy, poco temor de Dios. Esto era lo que caracterizaba al pueblo de Dios en el tiempo de Eliseo. No ha cambiado casi como el pueblo actualmente. Gracias a Dios se fueron todas esas personas del Congreso. Pensando en nuestra propia situación hoy, hermanos, podríamos ver muchas similitudes hoy y mostrar que buscar y cuidar la comunión con los hermanos no la queremos para nada. No la queremos. No soy capaz de abrir mi puerta y decir: hermano, tenga la bondad, Dios ha puesto en mi corazón, voy a invitar a almorzar. Pero no en un restaurante, sino en mi casa. Y no estamos dispuestos a abrir nuestras puertas para nada. Para nada. Porque en todas partes hay huellas de egoísmo, mundanalidad, indiferencia, decadencia o incluso apostasía de los principios fundamentales bíblicos. Son muchos los creyentes que están tan decepcionados de las iglesias evangélicas hoy que prefieren no hacerse miembro de ninguna
y reunirse mejor con sus 4 paredes para escuchar por televisión una predicación. Lamentablemente es real, hermano. Otros intentan sobrevivir espiritualmente escuchando sermones y prédicas por el internet o por la radio con mensajes que se han pasado. Pero para esta mujer, la presencia de Eliseo y de los hijos de los profetas de aquel entonces fue motivo de esperanza y para quedarse en el país y ponerse en el lado del pueblo de Dios. Gracias a Dios, en nuestros días todavía hay posibilidad de reunirse con creyentes que se juntan en el nombre del Señor, que aman su palabra. Y voy a leer rápidamente, no pierdan Segunda de Reyes, Mateo 18:20. Mateo 18:20. ¿Ya estamos ahí? Mateo, no pierda segundo libro de Reyes, porque vamos a volver para terminar. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué pasa ahí? Allí estoy yo. ¿En dónde? En medio de ellos. Así es. Dios promete a los creyentes su presencia cuando se reúnen para tratar asuntos que atañen a la extensión de su reino. Y qué mejor respuesta en decir: hermano, venga, vamos a planificar este ministerio que tenemos y vamos a servirnos algo aquí. Dios está en medio de eso, hermano. La respuesta de Dios que da a esta mujer tsunamita la tenemos en los versículos 14 al 16 que voy a leer. Y le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Mire que ni siquiera entra, se para solo a la puerta. Versículo 16. Y él dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Se dan cuenta, hermano? Eliseo, que quería de alguna manera gratificar a esta mujer, con humildad le pidió con consejo a su criado Giezi que pues haremos por ella. Aparentemente Giezi sabía de una aflicción oculta en la vida de esta mujer, pues le contestó a Eliseo: he aquí, estoy leyendo aquí, que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Ya se había dado cuenta de ello. Entonces Eliseo le hace llamar a la mujer, que con modestia se queda delante de la puerta sin entrar, y le da una promesa que seguramente desencadenó una tormenta en los sentimientos de esta mujer llamada la tsunamita. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Su respuesta espontánea e incrédula: Señor, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Muestra que Eliseo había tocado una herida en su vida, la esperanza no cumplida y probablemente enterrada de tener un hijo. Así tal vez se encontraba esta mujer. Probablemente había desechado con los años este deseo de ser fértil, o lo había entregado en manos de Dios. Y ahora, precisamente, cuando ya no había esperanza humana, hablando así, de ser madre, Eliseo mueve esa herida secreta. Dios, hermanos, no cumple todos nuestros deseos, no los cumple todos, pero sí todas sus promesas. Esto lo vieron Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Ana, Raquel, mujeres estériles que en sus mentes no tenían esperanza de tener un hijo. Ana
y otras muchas mujeres, aun cuando Dios dejó de pasar años hasta cumplir las promesas. Y voy a leer el versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Se dan cuenta? Como resultado de su servicio a Dios, ella fue bendecida con un hijo, ya que nunca había tenido hijos y su marido estaba bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna bendición que estamos anhelando, pero no pedimos y no tenemos la fe verdadera ni el corazón dispuesto como esta mujer? Pero como a todos nos pasa, llegó el momento de la crisis. Ponga mucha atención. Dios la bendice con un hijo, pero llega el momento de la crisis, como a todos nos pasa. El hijo de la bendición enfermó y murió. La diferencia la vas a hacer tú, según la actitud que tomes. El niño creció y murió. ¿Cómo es posible? Versículo 18 al 20 voy a leer. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, tuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Muere el hijo que le acaban de dar en las rodillas de su propia madre. Veamos cómo enfrentó esta mujer la crisis. Y en primer lugar, miren, ella guardó silencio, no se quejó, no gritó. Y permítanme leer Salmo 37, 7, no pierda Reyes. Salmo 37, 7. Vamos a ver cómo enfrentó esta mujer esta crisis. Y Salmo 37, 7 nos da una clave. ¿Ya estamos ahí? Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más? Y espera en él. Eso se llama fe. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué hizo ella? Guardó silencio, no se quejó. En segundo lugar, ¿qué más hizo ella? No le reclamó a su esposo ni le echó la culpa a nadie. Si tú sientes que en tu vida espiritual has perdido algo, ha muerto en ti el deseo y el anhelo de lo espiritual, debes esforzarte y subir en intimidad con Dios en oración e insistencia para que Dios resucite el deseo por lo espiritual que en ti se encuentra muerto hoy. No podemos permitir que el enemigo nos arrebate lo que Dios nos ha dado. Y voy a leer el versículo 27. Segundo libro de Reyes 4, 27. La cita de base. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Gehazi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Miren, hermanos, vamos a la tercera cosa que hizo la tsunamita. La tsunamita fue directamente a donde el profeta. ¿Dónde debemos ir directamente nosotros? A Dios por medio de Jesús. Y ella se asió del profeta. Así nos debemos agarrar de Dios para no perder la bendición. ¿Y qué pasó cuando nos asimos de Dios? Versículo 35, 4:35. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se entendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. 36, 37. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo.
Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tanto la conducta de Eliseo como la de la mujer sunamita en este relato ilustra la importancia de la fe y la perseverancia. La sunamita que supo que había esperanza aún en medio de las circunstancias más devastadoras. Se le había prometido un hijo cuando era estéril, y ahora ella se aferraba con tenacidad a dicha promesa, y aun cuando su hijo yacía muerto en la cama de Eliseo, jamás se lo comunicó a su esposo. Le dio a entender a su marido que todo estaba bien, cuando en realidad sabía indiscutiblemente que el muchacho había muerto. Pero el Dios que le había hecho la promesa no se había ido. Ella sabía que no la iba a abandonar. ¿Puede usted usar una expresión semejante cuando su mundo se desmorona por encima de usted? ¿Puede usted tener esa fe? Quizás no. Recuerde, sin embargo, que aún en medio de las circunstancias más devastadoras, más desesperadas, aún cuando se sienta abandonado, abandonada, aún cuando el golpe de la tragedia sea tan fuerte, recuerde, si usted es un hijo de Dios, Dios está presente. Confíe en su palabra y confírmese sobre sus pies al considerar a la sunamita, que en medio de la tormenta no dudó de la promesa de Dios. Dios bendice a sus siervos fieles, aun cuando su servicio pueda parecer pequeño. Al igual que la sunamita, puede que nosotros proporcionemos algún servicio pequeño, pero esencial, que haya ayudado a hacer avanzar el Evangelio en el corazón de otras personas. ¿Olvidará Dios nuestra fidelidad y no nos recompensará? Nunca. Mire las grandes bendiciones que obtuvo la sunamita por su hospitalidad, por su fe. Dele gracias a Dios, porque Dios nunca pasa por alto ni siquiera una pequeña bondad que realizamos por amor a Él y por la bondad que experimenta de parte a otras personas. Confiésele a Dios su tendencia a pasar por alto las necesidades de los demás, por estar muy centrado en las suyas propias, y pídale a Dios que le haga atento para descubrir las oportunidades que se le presentan de cuidar a otros de una manera práctica y básica. Permítanme en este momento, pidiendo a Dios que nos perdone por nuestra negligencia, por nuestro descuido, por nuestra falta de amor para servir a los demás. Pidamos perdón a Dios por nuestro egoísmo. Nos ayude Dios a que pongamos al servicio de Él nuestras casas para bendecir a otros compartiendo el Evangelio. Y si hay alguien que el Espíritu Santo ha hablado en su corazón y quiere recibirlo en su corazón, o quiere reconciliarse con Dios porque está frío espiritualmente, este es el momento que Dios le ha dado. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y por las enseñanzas que nos das de tu palabra mediante esta mujer, que su palabra la llama solo la sunamita. Una mujer de fe, una mujer abnegada, una mujer de benevolencia, una mujer hospedadora, una mujer que solo quería lo espiritual antes que lo material. Señor, ayúdanos a ser como esta mujer. Perdone, Señor, todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, y que podamos volver a tener ese fervor por lo espiritual, para que usted obre grande y poderosamente en cada uno de nosotros.
sabiendo, Señor, que lo más importante que tenemos en esta vida es solo lo espiritual. Lo material es solo un medio, pero lo espiritual es nuestro fin, porque vamos a otorgar la patria celestial. Perdónenos, Señor, por nuestra negligencia y nuestro egoísmo. Lo rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de la tsunamita es el mensaje que se ha dado en esta mañana. Esperamos que este mensaje quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que lo pongamos por obra, para que así la hospitalidad sea con cada uno de los que lo requieren y lo necesiten. Mientras vamos también a cantar y adorar a Dios con un himno más, que lleva como título Más como Cristo. Es el himno número 142. Himno 142, cantemos.
Gracias te damos por tu presencia con nosotros y por el ejemplo que tenemos en tu palabra de esta mujer que tú le llamas la tsunamita. Una mujer que nos da ejemplos de benevolencia, de hospitalidad, de fe y de querer todo para los demás y nada para ella. Oramos, Señor, que sirva de ejemplo a esta serie de mensajes que vamos a tratar durante este mes, el mes de la familia. El próximo domingo vamos a tratar otra mujer más, de las menos nombradas en la Biblia. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.